Los hermanos que están más interesados en los temas referidos a la libertad religiosa y el derecho de los cristianos en general, los católicos en particular, de poder expresar su fe, especialmente en público, recordarán una decisión reciente, a principios de este año, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y el tema era el siguiente: un entrenador de fútbol americano de una escuela, ¿no? O sea, acá no estamos hablando de la Liga Nacional de Fútbol de los Estados Unidos. Y es más, para ser más exactos, este entrenador era un entrenador asistente, o sea, ni siquiera el entrenador jefe. Este entrenador, Joe Kennedy es su nombre, él decidió que era simplemente una persona de gran convicción cristiana y formaba parte de una comunidad cristiana en el estado de Washington, en una ciudad bastante pequeña, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de la capital, de Seattle o de Tacoma o cualquiera de las ciudades más grandes del estado de Washington. Pero el estado de Washington es un estado bastante secular. Compite junto con el estado de Oregon, que está justo al sur del estado de Washington, ahí en la costa oeste de los Estados Unidos, entre los estados menos religiosos y en algunas ocasiones no solamente menos religiosos, sino hostiles a la religión. Pero este entrenador, cuando terminaba de entrenar o cuando terminaba los partidos de su equipo, los que él entrenaba, caminaba tranquilamente a la yarda 50, que es lo que en fútbol llamaríamos la media cancha, ¿no? O sea, justo el centro, y se arrodillaba y rezaba, agradeciéndole a Dios, agradeciéndole a Jesús, por el trabajo, por un buen día, por un día más de vida, por un buen entrenamiento y especialmente por la salud de los jóvenes, ¿no? Porque, como saben ustedes, el fútbol americano es bastante violento y los jóvenes en edad escolar no tienen pues la corpulencia que van a tener más grandes ya los jugadores de las grandes ligas, ¿no? Y resulta que él comenzó a esta práctica ahí por el año 2008 más o menos, y lo hacía solo. Y luego algunos jóvenes cristianos se fueron acercando silenciosamente y se arrodillaban junto con él a rezar. 2, después de un buen tiempo unos 4, después de un buen tiempo, más de un año, como unos 6, y esto sucedía en cada entrenamiento, y no era gran cosa, y cada vez más jóvenes se iban sumando, ¿no? Ojo, esto era cuando ya habían terminado el entrenamiento, los muchachos estaban ya dispersados, podían irse a sus camerinos, a la ducha. Esto en ningún momento, esta oración fue una oración vocal, ¿no? En voz alta, y algo que este asistente entrenador Joe Kennedy publicitara, sugiriera y mucho menos obligara a los jóvenes a realizar. La cosa se hizo un poquito más complicada cuando venían estas oraciones en los partidos, ¿no? Cuando se jugaban con otros colegios, porque este entrenador, con el paso de los años, se fue volviendo famoso de ser el que rezaba en la yarda 50. Poco a poco, jóvenes de otras escuelas, todas, acá estamos hablando de todas escuelas públicas, ¿eh? Él estaba también en una escuela pública. Y en la escuela pública hay esta obsesión pues, de la separación iglesia-estado, en la que muchas veces lo que significa esa separación se exagera y hasta el punto de abusarse de la separación como una excusa para ser hostil a la religión. Entonces, esto ya después, digamos, durante los 7 años fue tomando, digamos, impulso, y ya
hay gente de las tribunas, o sea, ya ni siquiera los jugadores de uno y otro equipo que querían. No era todo el equipo, ni de un lado ni del otro, pero ya se sabía que cada vez que este entrenador iba a un partido, terminado el partido, pitazo final, despedida, él se iba caminando solito, pero cada vez se iba acercando más gente, y cada vez más gente del estado de Washington, o sea, seguimos hablando de este estado secular, se iba acercando alrededor de él para rezar con él. La gente se ponía de rodillas y llegó un momento en que ya eran más de 100 personas que después de cada partido se arrodillaba a rezar. Entonces, él no tenía ningún problema. A él lo llamaban y por ahí en los periódicos locales, digamos, en los periódicos de los pueblos de alrededor, ¿no? Le llamaban el praying coach, ¿no? O sea, el entrenador rezador, digamos así. Resulta que el 2015 el colegio le dijo, por la queja de algunos de que, oye, acá hay separación iglesia-estado, él no debería estar rezando y tal y cual, ¿no? Y entonces la queja la hicieron al distrito escolar, ¿no? Como saben ustedes, en Estados Unidos los colegios públicos están organizados en distritos donde desde el distrito se dan todas las disposiciones, órdenes de salud, cambio de libros, todo lo que se les puede ocurrir a todos los colegios de ese distrito. Entonces, el distrito de esta zona, que es el Bremerton, en el estado de Washington, les dijo que el 2015, antes de que comenzara la temporada, después de 7 años de estar rezando, le dijo, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes rezar. Y Joe Kennedy dijo, oye, ¿por qué? O sea, no estoy obligando a nadie, no estoy demandando a nadie, no estoy haciéndolo en voz alta. Yo soy cristiano, la gente sabe que soy cristiano, pero lo hago, pero, o sea, mi oración no está, digamos, segregando a nadie. O sea, yo ni siquiera le pregunto al que se viene a radiar al costado, hoy eres musulmán, eres budista, nada. No, la gente viene, ¿no? Y el asunto es que él dijo, mira, esto no me parece bien, no me parece justo, me parece que esto que es completamente contrario a la libertad religiosa, y no solo de los cristianos, de los judíos, de los musulmanes. O sea, hoy en día me paran a mí, no puedo rezar en el medio del campo. ¿Qué otra cosa va a hacer un distrito escolar en otra parte si yo no peleo por esto, ¿no? Entonces su equipo se llamaba The Royal Blue Knights, ¿no? Los caballeros reales de azul. Resulta que la cosa comenzó cuando le dijeron ya no puedes rezar. Él dijo, yo no creo que ustedes tienen el derecho de violar mi libertad religiosa. Entonces consultaron a los abogados, como siempre, oye, no vaya a ser que nos meta un juicio, esto, el otro. Entonces dijeron una norma, ya, muy bien, como tú sí puedes rezar como individuo, pero esto no puede ser un acto de oración pública porque viola la separación iglesia-estado. No sé, libre de ponerse a rezar solo, en grupo, en medio grupo, en multitud o lo que sea, donde sea, mientras no esté interrumpiendo nada, mientras no se convierta en un problema, no se convierta en un riesgo, no impida que otros se puedan mover, por ejemplo, si cierran una avenida, cosas por ese tipo. Esto sucede en el medio de una cancha que estaba en ese momento no utilizada, sin molestar a nadie. Bremerton, el distrito, decidió hacer lo siguiente, ya mira, de ahora en adelante, para que no sea una oración pública, los estudiantes tienen que estar a 15 metros de distancia de donde él se ponga a rezar. Y además, nadie de
de las tribunas va a poder entrar a la cancha a rezar con él. Y entonces dijo, oye, pero yo no voy a cumplir con eso. Eso es totalmente absurdo, ¿no? O sea, yo recuerdo que después de haber servido 20 años en los Marines y haberme retirado del 2006 y haber escogido ser entrenador el 2008, nunca he tenido ninguna protesta, en primer lugar, y nunca he rezado más de 30 segundos. O sea, no es que esto se convertía pues en una misa solemne, ¿no? 30 segundos. Y él dice, mira, absolutamente nadie se sintió, he obligado a nadie. Nunca, jamás nadie se quejó y yo me sentí obligado psicológicamente por presión. Nadie. Pero resulta que el superintendente, Aaron Leavell, dijo, mira, ¿sabes qué? Acá ya hay algunos ateos que se han quejado y estamos exponiéndonos a que nos metan un juicio por promover la religión. Entonces le dijo a Kennedy, mira, lo que puedes hacer es que nosotros vamos a poner unas cortinas en la zona donde se ponen los periodistas, un cuartito cerrado de cortinas, y ahí tú puedes ir, y ahí puedes ir a rezar, ¿no? O también te puedes ir a alguno de los salones del colegio que están pues a República Norteamericana, saben que son enormes y que los campos deportivos están bastante lejos de donde están las aulas por razones obvias, ¿no? Para que no haya distracciones, etc. Entonces él dijo, no lo voy a hacer, voy a seguir rezando donde estoy. Si ustedes me tienen que meter a la cárcel o hacer lo que tengan que hacer, lo hace. Obviamente aquí en la televisión se enteró, entonces algunas estaciones de televisión comenzaron a cubrir este evento, llevaron cámaras y una asociación de satanistas, que es que por supuesto nunca faltan ahí en el estado de Washington, decidieron rodear todo el estadio. Bueno, no eran tantos como para rodear todo el estadio, pero estar ahí rodeando el estadio. Y recuerda que acá no estamos hablando del estadio de un colegio, o sea, tú entras a la escuela y simplemente una malla, una pequeña reja de malla te separa de la cancha, ¿no? Acá no estamos hablando de grandes cementos ni nada. Entonces todo el mundo veía pues ahí a los satanistas diciendo, oye, si él le va a rezar a Jesús, nosotros le vamos a rezar a Satanás. Entonces gritaban, hostigaban, insultaban, ¿no? Y eso lo que hizo fue atraer a gente, a más cristianos que ya se enojaron de que vinieron los satanistas ahí con sus túnicas negras y comenzaron a gritar Jesús, 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 pegaditos a ellos, y los satanistas se fueron, ¿no? Finalmente, dijo, esto se tiene que acabar, y el 28 de octubre de ese año dijeron, ¿sabes qué? O sea, recién comenzaba la temporada, recuerden, la temporada de fútbol comienza en septiembre, le dijeron, bueno, chao, no puedes, ya no puedes arrodillarte, te suspendemos. Entonces, inmediatamente él recibió el apoyo de una organización legal que defiende el derecho de los creyentes, y boom, se fueron a la corte. Es una corte de Washington, entonces va a ser una corte liberal y va a decir, sí, el colegio tiene razón, le puede impedir rezar. Pasó por varias cortes y al punto que él ya se fue de Bremerton, ¿no? Y se fue a Florida con su esposa. Ya tiene hijos mayores que ya estaban fuera de la casa, digamos así, porque su papá en Pensacola, en Florida, estaba ya muy anciano. Entonces él decidió comprarse una casa ahí con su esposa, y
Pero sin embargo siguieron el juicio, que el juicio fue pues rebotando, como digo, de lugar a lugar, ¿no? Y él dice, mira, curiosamente, en medio de esta cuestión yo tenía la decisión absoluta de defender el derecho a rezar, pero decidí dejar de ir a la iglesia protestante a la que iba porque el pastor protestante simplemente trató de convencerlo de no rezar en público, ¿no? Oye, no hagas problema. ¿Y por qué? Porque Liebel, o sea, el superintendente, también iba a la misma iglesia. Entonces el pastor, en esta de tratar de quedar bien con Dios y con el diablo, se reunió con ambos por separado y le dijo a Kennedy, oye, ¿cómo podríamos hacer que no existe este conflicto? Porque yo no quiero tomar partido. Tengo al presidente, al superintendente de acá, de la familia, y tengo al otro lado, te tengo a ti. Entonces esto se hace una cuestión muy tensa, porque mira, muchos de los niños están yendo donde los hijos de Liebel y le dicen, oye, ¿por qué tu papá odia a los cristianos? Porque los chiquillos decían, no lo dejan rezar, ¿no? Oye, ¿tu papá es verdad que no le gusta rezar? Entonces, tratando digamos, de desactivar esta situación, le dijo, le trató de convencerlo a él, oye, ¿sabes qué? Mira, pongamos paz. Pero la pregunta es, ¿esa es la paz que de verdad Dios quiere? Entonces él dice, mira, desde el 2020 yo simplemente sigo siendo cristiano, voy a distintas denominaciones cristianas, pero ya soy espiritualmente un sin techo, ¿no? Un sin vivienda. El asunto es que finalmente el año pasado, o sea, hacia finales del año pasado, perdóname, no fue el 2023, a finales del año pasado, 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos, después de 7 años, ¿no? Cuando él ya estaba viviendo allí en Florida, o sea, en el otro extremo de los Estados Unidos continentales, le dan la razón 6-3, o sea, de los 9 jueces de la Corte Suprema. Recordamos que hay 4 liberales, ¿no? Y hasta uno de los liberales votó a favor de ellos, diciendo sí, la libertad religiosa le permite rezar en medio de la cancha. Entonces, claro, todos los secularistas se han quejado, ahora cualquiera va a rezar donde quiera. Efectivamente, siempre ha sido así, siempre ha debido ser así. Pero él ha dicho, mira, una vez que yo ya no tengo nada que ver con esta escuela en Washington, que es más, o sea, en todo este tiempo, Joe Kennedy estudió en la Universidad de Tennessee, Knoxville, a distancia, un MBA, o sea, un máster en administración de empresas de defensa aeroespacial, ¿no? Entonces tiene un trabajo muchísimo mejor que ser asistente de entrenador. Pero él dice, no puedo dejar que esta cuestión no se cumpla. Yo he seguido con todo este proceso por una razón de derechos, así que se mudó a vivir ahí con familiares otra vez al estado de Washington, y la semana pasada, cuando comenzaron las clases, ¡bing!, se arrodilló de nuevo después de 7 años de que no se le permitió que se arrodillara, simplemente para rezar una vez más durante 30 segundos, y esta vez rodeado también por las personas que estaban esperando esta victoria de la libertad religiosa, ¿no? Y obviamente en el juicio la organización de defensa de la libertad religiosa, First Liberty, que lo defendió digamos sin costo, exigió que el distrito pagara $5.5 millones. Al final el jurado
aceptó que sea 1.7 millones de dólares, de los cuales una buena de la cantidad se va justamente a la organización que defiende estos derechos para tener más dinero para el futuro, ¿no? Entonces un periodista le preguntó, oye, ¿en este proceso has ganado o has perdido dinero? Oye, perdió dinero, ¿no? Mira, cada vez que venía unos juicios desde Miami hasta acá tenía que pagar. Ir tantas veces a la corte, quedarme en un hotel cuando ya me mudé, ¿no? La verdad es que me ha costado más de lo que he ganado, pero no me importa, dice, ¿no? Finalmente he podido ponerme otra vez de rodillas en la yarda 50 para darle gracias a Dios, y esto ha valido la pena cualquiera de los esfuerzos que he realizado. Que tengas un buen día.